Aquí estamos con ustedes y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Durante toda la historia de la humanidad, en medio de incertidumbres, de problemas, de dificultades, de guerras, de aflicciones, Dios ha tenido cuidado con su pueblo. Podemos observar cómo Dios, desde su soberanía, ha intervenido de una manera sobrenatural sobre su pueblo. No importa la época, no podemos decir que en los tiempos antiguos Dios obró. Dios obra en su pueblo y a favor de su pueblo en todos los momentos de la historia. En todas las épocas, Dios, por medio de su soberanía, está obrando. Así que hoy vamos a ver que también para nuestra historia, para cada uno de nosotros, para su pueblo, Dios tiene cuidado para cada uno de nosotros. Dios tiene una forma de manifestarse para su pueblo. Y vuelvo y repito, y esta es la tercera vez que lo digo, en medio de su soberanía. Y para este tema, obviamente, lo vamos a hablar y nos lo va a desempacar en esta tertulia Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer. Resulta que hay gente que quiere hacer una diferencia de que es un Dios diferente al Antiguo al Nuevo Testamento. Así es. Y entonces es verdad que son un trato de Dios, porque Dios es el mismo. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y está bien que el Antiguo Testamento era el pacto de Dios con Israel, pero Israel era su pueblo. Exactamente. Y el Nuevo Testamento es el pacto de Dios con la iglesia, que la iglesia es su pueblo. Entonces, Dios es el mismo. Y su corazón, y su pensamiento, y sus deseos, y como Él quiere tratar a su pueblo, es básicamente lo mismo. Entonces, las historias del Antiguo Testamento nos tienen que servir para entender. Te voy a pedir que leas, no el primer versículo, sino el segundo. 1 Corintios 10:11, cómo el apóstol Pablo lo ejemplifica y lo deja prácticamente para que nosotros agarremos el Antiguo Testamento con ganas. Vale, 1 Corintios 10:11, ¿no? Sí. Y el 12 también. Sí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando, el contexto está hablando de los hebreos y cómo Dios trataba con ellos. Entonces, eso quedó registrado como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que el propósito de que estén escritas es que nosotros no caigamos en esa dicotomía, en esa disyuntiva, no, que es del Antiguo Testamento, no, es Dios con su pueblo tratando. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Claro, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel creía que por ser el pueblo de Israel y estaban en su situación, ellos creían de tal manera que llamaban a los demás perros gentiles o los trataban así, estaban en su orgullo. Su situación los llevó a menospreciar los otros pueblos. Sí, pero la levadura en ellos la levadura del orgullo generó una altivez de espíritu y de repente ese tipo de cosas es el caldo de cultivo que sucede muchas veces en la iglesia, sucede en algunas denominaciones que podemos creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, que podemos perder la perspectiva y recordemos que le pasó a Elías y que en un momento dijo, solo yo he quedado, y el Señor le dijo, ¿qué? Tengo 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Balaal. Así es. Entonces, hay cosas que debemos entender, y cómo las entendemos y cómo las comprendemos en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a traer una historia donde vamos a ver cómo Dios trata con su pueblo. ¿Y cuál es el propósito del trato de Dios con su pueblo? Y ahora sí vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 1. En adelante. Sí. Bueno, Jeremías 29, del 1 en adelante,
Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien se envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta ahí. Resulta que el pueblo de Israel, que Dios lo había llamado y apartado para que sea un pueblo en medio de todos los pueblos que muestre la gloria de Dios, ahora se encontraba que los habían transportado y estaban cautivos, o sea, esclavos, en Babilonia. Y entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo puede ser eso? Bien, Dios había establecido que durante 70 años iban a estar cautivos. Y muchos preguntarán, ¿pero cómo? Es que el pueblo de Israel había comenzado a desmejorar su vida espiritual. Entiéndase bien. Habíamos hablado del orgullo espiritual. Sí. De tal manera que, mira, lo vamos a leer mejor en Isaías 29:13. Déjame contextualizarlo primero. Jeremías actuó como profeta aproximadamente más o menos 600 años antes de Jesucristo. Entonces, esta historia ocurrió y está en la historia secular, no es un invento de los religiosos, entre comillas, está en la historia secular. Esto ocurrió unos 600 años antes de Jesucristo, pero aproximadamente 100 años antes, ya Dios venía advirtiendo, porque cuando Dios hace algo, antes de hacer algo, advierte una y otra vez, amonesta, llama la atención una y otra vez. Y una de esas veces, a través del profeta Jeremías, en Jeremías 29:13, dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, habían perdido el temor de Dios, pero no habían dejado de asistir al templo. De hecho, el orgullo de este pueblo era el templo de Jerusalén. Recordemos que cuando entró Nabucodonosor, destruyó el templo. Años después se reconstruyó, bien, y cuando Jesucristo fue al templo, los discípulos le dijeron, mostrándole la maravilla y el orgullo, el templo. ¿Y qué dijo Jesús? Que él podía derribarlo y en 3 días levantarlo. No quedará piedra sobre piedra. Eso, la cuestión es que todo lo que nosotros podemos enorgullecernos nos aparta de Dios. Lo pone a Dios en un segundo o tercer plano. Por eso tenemos que tener cuidados. Aquí el problema era que el pueblo lo honraba porque seguía haciendo los sacrificios, seguía guardando el sábado, seguía dando las ofrendas y los diezmos. Y hay muchos hay muchos en las iglesias que hoy se contentan con eso. No, yo me congrego, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, hasta alguna ofrenda especial, hago esto, hago lo otro, pero el Señor dice, ¿dónde está tu corazón? Eso es verdad. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Y este es el problema, si nuestro tesoro, como es que decía ET, mi tesoro, donde está nuestro tesoro, no es el Señor, el reino de los cielos y su justicia, sino que al contrario, nuestro corazón se desvía hacia añadiduras. Así es. Fíjate lo que dice el Señor acerca del reino de los cielos. Dice, en una de las parábolas dice que el reino de los cielos es como aquel que encontró un tesoro. Dice que lo escondió, lo tapó, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba ese tesoro. Entonces,
O sea que toda su atención estaba en ese tesoro que era el reino de los cielos. ¿Dónde está nuestra atención? Eso nos tiene que llevar a reflexionar. El pueblo de Israel había perdido su verdadero tesoro, que era el Señor, y se había quedado con una religión vacía, hueca. Sí, completamente. Se había quedado con la cáscara, pero vacía de contenido. Y no sea cosa que nos estemos encontrando. Yo no voy a hablar de nadie, simplemente estoy llamando la atención. Isaías llamó la atención 100 años antes. Entonces, quizás lo que tenemos que llamar la atención es a reflexionar, paraos en vuestros caminos, dice el Señor en algún versículo, ¿no? Así es. Entonces, paraos y reflexionar. Y hay momentos donde debemos reflexionar. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro está en nuestros programas, nuestro tesoro está en nuestros eventos, nuestro tesoro está en nuestra denominación, nuestro tesoro está en nuestras reuniones multitudinarias, nuestro tesoro está en nuestros estudios, hay cosas que parecen buenas, pero nuestro tesoro está en el Señor, en el reino de los cielos y su justicia. Nuestro tesoro está en hacer la voluntad de Dios. Así es. Eso es lo que debemos reflexionar. Y Dios le llamó la atención a su pueblo. Y su pueblo no hizo oído. El problema de no hacer oído a Dios cuando te llama la atención. Entonces Dios tuvo que permitir que se levante Nabucodonosor y se llevó cautivo al pueblo a Babilonia y le estableció el tiempo 70 años. ¿Por qué 70 años? Podemos entrar a divagar, es que 7 es el número perfecto de Dios. La cuestión es que, independientemente de esas elucubraciones, la realidad es que Dios lo estableció. No vamos a entrar a discutir. Punto, sí. Y por eso hablamos de su soberanía. Él puede hacer como quiere, donde quiere y cuando quiere. Exacto. ¿Verdad? Pero no solamente su soberanía, sino su sabiduría. Así es. Porque la sabiduría de Dios es más sabio que cualquier cosa de los hombres. Así es. Entonces, tenemos que entender que en su sabiduría, si Él estableció 70 años, era para algo. Entonces, y aquí tenemos que entender la soberanía y la paternidad de Dios. Que Dios como Padre, a todos nos gusta ser hijos de Dios, ¿no? ¿A ti te gusta ser hijo de Dios? Por supuesto. Entonces, a ustedes, a todos nos gusta ser hijos de Dios, pero entendamos que cuando asumimos que Dios es nuestro Padre, asumimos que también Él tiene la autoridad para corregirnos, porque el Padre que ama a su Hijo a tiempo con vara lo corrige. Y en la medida que no seamos corregidos por Dios, ya no hay paternidad, ahí ya hay orfandad de padre. Es más, dice que somos bastardos. Así es. Entonces tenemos que entender que tanto que nos gusta hablar de la paternidad de Dios, la paternidad de Dios implica la mano de Dios corrigiéndonos. Y aquí el pueblo de Dios era corregido por Dios por causa de su displicencia para prestar atención a las correcciones de Dios y porque su corazón estaba lejos de Dios. Entonces entendamos que hay momentos que nos toca vivir ciertas cosas como a Israel le tocó, como a los hebreos le tocó. Pasar 70 años en Babilonia de cautiverio, a nosotros nos toca. Y puede llegar a tocarte. Y cuando nos toque, y si hay algunos que lo están viviendo, no pensemos que es el olvido de Dios, porque pensamos, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó. En el medio de la dificultad, no es que Dios se olvidó, en el medio de la prueba o en el medio de la corrección, Dios no se olvidó de nosotros. Al contrario, lo hace por amor. Por amor. Esa es la historia de Dios. Que lo hace por amor, y por amor al pueblo, a su pueblo,
tuvo que llevarlo a Babilonia. Y muchos dirán, pero ¿no tiene otra forma de amar a Dios? Pero se le dijo, se le advirtió varias veces. Exacto. Y es como un padre cuando dice, si tú no me obedeces, te va a pasar esto. Pero yo leí nada más que Isaías, pero Jeremías ya lo había dicho también, Isaías anteriormente, y hubo otros profetas, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo para encontrar las veces que lo dijo, que advirtió Dios de todo esto. Y sin embargo, nos encontramos con esta situación. El pueblo estaba cautivo. Ahora, fíjate qué es lo que pasa. Continuemos con Jeremías 29. La lectura de la carta. Sí. A todas estas personas que están en la cautividad. Versículo 4. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hasta ahí, de momento. ¿Por qué? Porque, claro, Dios le dijo 70 años, sí. Pero cuando estamos en una situación así, aquí en España se dice nos agarramos a un clavo ardiendo. Y entonces ahí es donde nuestro corazón desespera porque el tiempo se hace largo, porque la espera se hace tediosa y porque el pueblo de Israel estaba deseando volver, en su corazón deseaba ya volver a su tierra. Y cuando uno está en esa incertidumbre, está en esa desesperación, uno puede muchas veces prestar su oído a escuchar, en este caso, a falsos profetas que le venían diciendo, ya es el tiempo, ya se cumple el tiempo, que se preparen para volver, para regresar. Había varios pseudo profetas. Y entonces esto me hace acordar cuando muchas veces... y a ti te habrá pasado como pastor. Yo me acuerdo cuando era un pastor joven y con cierto grado de inmadurez, y me encontraba con que cuando venía una visita la gente, generalmente los rebeldes, los que no querían aceptar el consejo que se les daba, siempre iban a buscar consejo en esa visita. A un predicador que llegaba a visitar la iglesia, sí. Y entonces yo me ponía mal y decía, ¿pero por qué? En un momento me di cuenta que no es que me despreciaban a mí, despreciaban al consejo, menospreciaban el consejo porque querían buscar lo que ellos querían. Claro, y como el invitado no conocía el contexto, ¿verdad? Entonces ese invitado podría decirles quién sabe qué otra cosa que ellos sí les gustaría escuchar. Claro, y el tema es, y si no, se buscan consejeros entre ellos. Y la Biblia dice... algo así como un ciego no puede guiar a otro ciego porque si no los dos caerán en el hoyo. Y entonces tenemos que tener cuidado a quién prestamos en momentos difíciles, a quién prestamos nuestro oído y a quién buscamos consejos. Es que, Carlos, eso es delicado. Y te voy a decir, porque cuando, por ejemplo, a mí me invitan a predicar a alguna iglesia, o voy a predicar a alguna iglesia, eso pasa. Se me acercan personas con sus problemas afuera cuando las salgo a despedir, a plantearme sus inquietudes, problemas y hasta preguntarme el número de teléfono mío. E inmediatamente yo respondo, mira, tú tienes tu pastor. Exacto. Yo lo que hago, oro por la gente, sí, por claro, su problema, por lo que sea. Pero tu pastor. Aconséjate con él. Escucha la voz de tu pastor. Exacto. Entonces, me encontraba en esa situación y entendí esto, que los ciegos, en su desesperación, a veces buscan otro ciego. Y el consejo es, busca consejo en alguien que ha demostrado por sus frutos tener más luz que tú. Claro. Entonces, el pueblo de Israel escuchaba a varios profetas y Jeremías, cuando prestó atención a esto, lo que dijo, mandó la carta y dijo, nada de nada.
Ustedes están desesperados por irse, pero se van a cumplir los 70 años. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ya tenían la maleta lista todo el tiempo, Claro. ahí en la puerta de la casa para salir en cualquier momento. Entonces le dijo, cásense, dense en casamiento, construyan casas, continúen con la vida, porque no se van a ir hasta que Dios lo haya dicho. Y bendigan la ciudad donde están ahora. Exacto. Porque si a esa ciudad le va bien, a usted les va bien. Ahora, fíjate lo que dice en el Salmo 137, versículo 1 al 6. Te lo voy a contextualizar. Esto yo creo que los que tenemos nuestra edad, a finales de los 70, principios de los 80, se hizo muy famosa una canción. Del Bonnie M. Bonnie M, exacto, Los ríos de Babilonia. Ujú. Entonces, Los ríos de Babilonia, esa canción, yo no sé de dónde la sacaron ni por qué. Sí, porque... No eran nada Exacto. cristianos, Para... para nada. Pero sí. sale del Salmo 137. Sí, y la letra es literal. Es literal. Sí. Entonces, léelo, por favor. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ahora, aquí nos demuestra cómo es que estaba el ánimo del pueblo. Así estaba. Lo importante era volver a Jerusalén. Sí. Lo importante era volver a la vieja vida, no reconocer que se habían equivocado. Claro, claro, claro. Entonces, Claro. por eso necesitaban 70 años. Claro. Por eso muchas veces necesitamos ese tiempo donde pareciera que se hace eterno de prueba, de disciplina o de lo que sea. Es porque hasta que no reconocemos nuestro problema, nuestra realidad, nosotros queremos pasar rápido la disciplina para volver a la rutina. Significa el perro vuelva al vómito y la puerca lavada al cieno. Nuestra dura cerviz, ¿no? Exacto. Entonces, no es que Dios es malo, Dios te conoce como nadie, Dios me conoce como nadie. Entonces, cuando Él establece cierto tiempo, como aquí los 70 años, es porque sabe que si volveríamos a lo mismo, Claro. al mismo problema Muy bien. por el cual tuvimos que entrar en ese proceso de disciplina de Dios. Entonces, el corazón del pueblo estaba en esa situación. Y en esa situación les dijo, perdonen a los que los están afligiendo, que eran los babilonios, dense en casamiento, o sea, diciendo, esto no va a ser pronto. Hagan su vida ahí. Exacto. No les creas esos pseudo profetas que te dicen esto va a ser pronto. Créele a tu pastor y cree principalmente a la palabra de Dios. Amén. Tu pastor basado en la palabra de Dios. Claro. No queda no hay otra. Entonces, vamos a continuar con Jeremías 29. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¡Wow! Y vuestros adivinos, imagínate. O sea, Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas de a quién prestamos nuestro corazón para que nos den palabra, consejo, profecía o lo que sea. hay que tener cuidado porque a veces confundimos la profecía con la adivinación. Sí. Y la adivinación con la profecía. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. O sea, ¿cuándo? Cuando se cumplan los 70 años. Cuando se cumpla el tiempo de Dios.
Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. En su tiempo. En el tiempo de Dios. Lo importante es el kairos de Dios. Hay dos palabras que habla de tiempo. Cronos, que es el que es nuestro tiempo, el tiempo que contabilizamos las el 24 tiempo horas. de la manera que la podemos contabilizar, Sí. hora, día, minuto, lo que sea. Pero kairos es el tiempo específico donde la sabiduría de Dios se manifiesta. Y aquí decía 70 años, cuando sea el tiempo, el kairos de Dios, Dios increíblemente dice que Él despertará su palabra, despertará su promesa, despertará lo que parece que está olvidado, lo despierta. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Exacto. Dios quería que ese pueblo sea su pueblo. Independientemente que estés en un proceso de Dios, en una disciplina de Dios, que estés en algo, no quiere decir que Dios te haya abandonado ni se haya olvidado de ti. Entonces ahí podemos responder, Carlos, a algunos que dicen, ¿por qué me pasa esto? Más bien la pregunta sería, ¿para qué? El propósito de Dios. ¿Verdad? Entonces quitemos ese por qué. Aquí lo estamos viendo, tú nos los estás desmenuzando, desgranando. Ya no es un por qué, es un para qué. ¿Sí? Y aquí lo está diciendo el Señor porque, bueno, se necesita para que la palabra mía se despierte en ti. Ahora, yo sé que cuando uno está en medio de todo eso, ve todo negro y Sí. dice, ¿y cómo se va? Si están todas las puertas cerradas, si están todos, si estoy olvidado, si estoy... Bueno, Dios tiene su manera. Ah, eso sí. Y analizando qué sucedió en el momento que se cumplió el tiempo, uno se da cuenta y dice, madre mía, No, mira. mira, vamos a Nehemías, porque a partir de ese momento, cuando se cumplió el tiempo, Dios llamó a Nehemías y puso el pesar en su corazón en dos personajes, básicamente, Esdras y Nehemías. Pero vamos a Nehemías. 2. Nehemías capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Estuvo Nabucodonosor, murió Nabucodonosor, vino otro rey y a su vez otro después, Artajerjes. Y cuando Artajerjes llevaba ya 20 años en el reinado, o sea que se cumplió el tiempo que Dios quiso. Imagínate. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es este sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, ¿por qué temió en gran manera? Ahora, entendamos, Nehemías era un esclavo. ¿Mm? No era que el rey estaba preocupado por su amigo, no, era un esclavo. Y un esclavo estar con mal gesto delante del rey era motivo para que le corten la cabeza. Con mala actitud. Con sí. mala actitud. ¿Y qué era Nehemías? Era el copero del rey. copero. ¿Y qué era el copero del rey? No era solamente el que le servía el vino. Entendamos, antes, en la antigüedad, la mayoría de las veces cuando se querían deshacer de un gobernante, lo era por el método de envenenamiento a través de lo que bebía o de lo que comía. Entonces el copero era el que probaba antes, de manera que si se tenía que morir alguien, que se muera el copero. O sea, tenía un valor la vida del copero, una cosa... Una vida, un valor insignificante. Sí. Entonces, fíjate, alguien que tenía un valor insignificante delante del rey, pero Dios le hizo hallar gracia sí. delante del rey. Por eso cuando Dios despierta su buena palabra, despierta su gracia. Gloria a Dios. Y ahí obra. Continúa, por favor. Bueno, y dije al rey, porque él temió en gran manera, cuando el rey le preguntó que ese rostro, temía en gran manera, y le dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? O sea, fíjate, ¿qué cosa pides? O sea, no, y ahí no estaba pidiendo nada. El rey le estaba ofreciendo. ¿Qué quieres que haga? Se estaba abriendo la puerta, despertó Dios su buena palabra. Amén. Y ahí se estaba manifestando. Por eso no veas la situación que estés viviendo como algo totalmente cerrado. Cree, porque Dios tiene su forma sobrenatural de hacer las cosas. Y usa a quien sea, ¿no? A quien sea. A quien sea. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le parece al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y la casa en que yo estaré, y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea que Dios le abrió la puerta abriéndole el corazón del rey Artajerjes, que era un rey totalmente perverso. Sí, claro. Le importaba un pimiento. Él lo único que quería que le sirvan el vino y que seguir teniendo esclavos, y no le importaba. Pero la gracia de Dios tocó su corazón. ¿Por qué? Porque se había cumplido el tiempo. Uh-huh. Cuando se cumple el tiempo, se abre la ventana de la gracia de una manera espectacular. Y Dios mueve lo que Él tiene que mover. Por eso es tan importante saber esperar el tiempo. Por eso el Señor le dijo también en un momento dado, cuando estaban asediados por los asirios, que levantaron clamor asustados, y el Señor les dice, estad quietos y conoced que yo soy su Dios. Sí. Estad quietos. O sea, pero el pueblo hebreo estaba inquieto, deseando, ya queremos volver. Y Dios le dice, tranquilo. Nosotros ahora, por eso Pablo decía, estas cosas quedaron registradas para que nosotros aprendamos. Y ahora tenemos que aprender que el fin de la historia siempre es de bendición. Sí. Continúa en Jeremías 29, por favor. Vale, porque yo sé, bueno, vuelvo al 10, ¿vale? Sí. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a ese lugar. Precisamente lo vimos ahí en Nehemías. Uh-huh. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo sé los planes. Dios tiene planes. Dios tiene planes para su pueblo. Cuando dice tiene pensamientos, dice tiene planes. Tengo los planes de Dios con su pueblo, por más que su pueblo se haya portado mal y haya dejado a Dios, los planes no seguirían, no se truncaron, no los cortó, no dijo, bueno, yo me aburrí de este pueblo, ya está, no. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, lo procesó al pueblo, pero los planes, la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Son irrevocables. Entonces, por más que estés en un proceso, por más que estés en una disciplina, los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. No te los quita el Señor. Que nosotros andamos con mucho afán de conocer, de mirar allá al otro lado, que hay al otro lado, ¿no? Esa curiosidad nuestra, esos afanes de ayudarle a Dios. Y no, Él sabe cómo. Es todo por fe. Exacto. Por fe. Por fe, Abraham salió cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Algo tan vago,
¿Cómo hacerle caso a algo tan vago? Es la fe. Aquí por lo menos sabían que iban a ir a volver a Jerusalén. Entonces, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y eso es lo que tenemos que mantenernos en fe. Dios sigue teniendo pensamientos para con nosotros. Dios sigue teniendo planes para con nosotros. Dios sigue teniendo propósitos para con nosotros, para utilizar las palabras que más se utilizan hoy. Ven, volvemos a lo mismo, y tú lo dijiste al comienzo también. Esto no es, estamos leyendo una historia de hace 600 años atrás, antes de Cristo. Pero esto es actual. Esto es actual, exacto. O sea, esto es para el pueblo de Dios. Y tú lo dijiste, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia hoy. Entonces, que asumamos nosotros esta palabra para los que están pasando por algún momento difícil y no ven la salida, ¿verdad? Claro. Ahora, sigue porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y alguno dirá, Señor, ¿qué piensas? Okay. Bien, ahora. Ahí vienen, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. O sea, buenos pensamientos. Dios tiene buenos planes, Dios tiene buenos deseos. Aunque tengamos que pasar por algunas situaciones, sí, generalmente son por culpa nuestra. Generalmente son por culpa nuestra. Pero que estemos pasando por situaciones complicadas, difíciles, no significa que Dios no tenga buenos planes. No significa que Dios no tenga buenos propósitos. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere tu mal. Es más, dice que ni siquiera quiere el mal del impío, porque lo que quiere es que el impío se arrepienta. Así es. Dios no quiere el mal para nadie. Y debemos entenderlo como hijos de Dios. Y entonces, acerca de vosotros, dice, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Di la primera palabra, nada más. Entonces. La palabra entonces es una palabra que significa después que hayan sucedido estas cosas. Como consecuencia. Exacto. No antes. Como consecuencia de que hayan sucedido estas cosas. Como consecuencia que hayan sucedido estas cosas, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Un pueblo que estaba alejado de Dios, ahora vuelve a la comunión con Dios. Sí. Ese es el propósito. Un pueblo que estaba alejado de la comunión con Dios, vuelve al propósito de Dios. Vamos. Y Él los oirá, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 8 en adelante. Permíteme antes, discúlpame. Claro. Nehemías regresó, permitido por el rey Artajerjes, regresó parte del pueblo, haciendo un poco la historia corta para poder... Sí, claro. Resulta que regresaron, estaban reconstruyendo el templo, estaba Nehemías como líder político y Esdras como líder espiritual. Nehemías reconstruía el templo, pero también reconstruía la ciudad. Esdras reconstruía la parte sacerdotal de la ciudad. Entonces, en ese proceso de reconstruir al reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, reconstruir los sacrificios, estaba reconstruyendo la identidad. Y muchas veces lo que debemos, los procesos son para volver a recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad en Cristo, sí, claro. Nuestra identidad en Cristo. Y en algunos casos, recuperar hasta el llamamiento de parte de Dios. Claro. Porque hay quienes hasta olvidan su llamamiento de parte de Dios. Santo. Entonces estamos entendiendo por qué a veces tenemos que pasar por diferentes situaciones y diferentes cosas. Bueno, y en ese contexto que tú acabas de mencionar de Esdras y Nehemías, dice,
y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Recuerdas lo que Dios le había dicho a través de Isaías? Este pueblo de labios, o sea, algo externo, pero su corazón está lejos de mí. Ajá. Ahora estaban prestando atención a la palabra. ¿Vemos la diferencia? Así es. Vemos la diferencia porque lamentablemente hasta que no pasamos por ciertas situaciones, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia no se quebranta y no oramos, no volvemos, o si no volvemos superficialmente a Dios y si no volvemos egoístamente a Dios para seguir en lo que estábamos. Pero aquí no, aquí el pueblo estaba prestando atención, volvía a tener hambre de Dios. Uh-huh. No pasarás de la situación que estás viviendo. No saldrás del desierto que estás viviendo, de la disciplina que estás viviendo de parte de Dios, hasta que vuelvas a tener hambre de Dios y hambre de su palabra. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. O sea, había quebranto, había sensibilidad a la palabra de Dios. Ese mismo pueblo que era indiferente, que no prestaba atención a los profetas. Es más, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces? Eso es lo que hacía. Señor. Entonces, ¿cuántas veces pasamos de palabras de Dios, de exhortaciones? Pasamos y decimos, no, esta palabra no es para mí. ¿Cómo que no es para mí? Si toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, no podemos arrancarle hojas a la Escritura de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, aquí vemos un pueblo que había recuperado su sensibilidad espiritual. Su sensibilidad espiritual. Uf. Su sensibilidad para con Dios. Ese es el propósito del mal tiempo, de las dificultades, de la disciplina. Recuperar nuestro amor, nuestra sensibilidad para con Dios. Cuando perdemos esa sensibilidad para con Dios, se manifiesta también en que perdemos sensibilidad para con el prójimo. Claro. Una completa indiferencia. Exacto. Sí, continúa, por favor. Luego Esdras les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Un pueblo que recupera el gozo. El pueblo después de esta situación comenzó a recuperar el gozo del Señor. Y hay muchos que han perdido el gozo de ser hijos de Dios. El gozo de ser santos y apartados para Dios. El gozo de servir al Señor. Hay muchos que lo han perdido. Y entonces hay cosas que para recuperarlas, como hemos visto, son necesarias estas circunstancias de quebrantamiento, sí, sí, aciagas, que quizás no gustan. Y la Biblia dice que la disciplina, en principio, no es causa de gozo, pero después produce un fruto apacible. Esto, lo que estamos viviendo, no reniegues del momento que estás viviendo. Sé sabio y aprovéchalo y humíllate delante de Dios y busca su presencia, porque de este momento es por el cual Dios después te va a catapultar al propósito en tu vida. Imagínate. Dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber
y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Menuda diferencia entre un pueblo y otro. ¿Cómo entró ese pueblo en el proceso y cómo salió después de los 70 años? Por eso eran necesarios 70 años. No abortes los procesos de Dios. A veces los queremos abortar por esa situación de que me siento que no puedo, que ese afán, esa ansiedad. Ese afán y ansiedad. ¿A qué? A volver a lo que te llevó a la mala vida. No te estoy hablando del pecado fuera del Señor. Te estoy hablando de esa falta de sensibilidad espiritual de un pueblo que de labios honra a Dios, pero está lejos de Él. O sea, puro, podemos trasladarlo a nuestros tiempos, puro vocabulario evangélico. Sí. No más. Sí, religiosidad. Religiosidad y ya. Y ya. Pero ya el corazón muy lejos. Sí, y qué sé yo, y situaciones y tantas cosas. Y aquí hay un pueblo que después vivió volver al primer amor. Como dice, ¿no? Volver al primer amor y a las primeras obras. Sí. Volvió al primer amor, volvió a tener la sensibilidad espiritual. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Regresemos, que ya estamos en los últimos minutos, a Jeremías 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré y los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado. Espera. Orar y buscar a Dios, pero buscarle de todo corazón. De todo corazón. No, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. En cambio aquí no, aquí lo buscaban de todo corazón. Sí. El propósito de esa disciplina era que ese mismo pueblo, llegado el momento, lo busque a Dios de todo corazón. Y cuando lo busquen de todo corazón, lo iban a hallar. Dios no se olvidó de ti, Dios no está lejos de ti, está cercano al quebrantado de corazón. Amén, amén, amén. Eso es lo importante de entender, de aprender de esto. Y estas cosas quedaron escritas, quedaron registradas para que nosotros al final de los tiempos, porque así dice, como ejemplo, sí. Como ejemplo. Entonces, miremos estas historias y en esta en particular hoy, para que entendamos los procesos de Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Estos son los pensamientos de bien. Recuperar la vida en Dios. La sensibilidad. Y dice 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, volver al propósito para con ellos. Así es Dios. Nuevos comienzos. Sí. ¿No? Con Dios. Así es Dios para con nosotros. Así es Dios para que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento que actúa en forma similar. Que Dios no cambia. Dios no cambia. Es más, el Señor dice, en primera persona dice, yo Jehová no cambio. Entonces, en este contexto, Carlos, nosotros, o sea, lo que se busca Dios en nosotros es que podamos entender los tiempos de Dios. Sí, correcto. Pues porque tal vez nosotros y sobre todo en este tiempo contemporáneo, donde todo es un afán y todo es inmediato y es para allá, pero con Dios no es así. No es así. Y tú decías, en los tiempos de Dios, recordando un versículo que nombré, que el Señor dice, todo lo hizo hermoso, pero en su tiempo. Y hay otros versículos que dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así es.
Entonces hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Tenemos que saber el tiempo que nos toca vivir a cada uno y aceptarlo como de parte de Dios y esperar que el tiempo de Dios se termine, pero porque Dios dice, ya está. Algunos se preguntarán, y ya para terminar, cerrar, Carlos, se preguntarán, y bueno, ¿cómo sé yo? Primero, buscando a Dios de todo corazón. Y segundo, sabiendo que si uno se pone en las manos de Dios, si uno es hijo de Dios y se pone en las manos de Dios, Dios nos va a guiar. Sí, nos va a guiar. Lo peor que podemos hacer es irnos porque estás en un proceso de disciplina y dices, echándole la culpa al pastor o a la iglesia, irte a tu iglesia, a otro pastor, es lo peor. Claro. Porque vas a vivirlo aquí, lo vivirás allí, y entonces uno corre el peligro de que ahí el enemigo provoque me desengaño, son todos iguales. Y el problema no son los pastores ni las iglesias, el problema está en nosotros. Yo creo que también otra manera es ver cuando la gracia de Dios se está haciendo manifiesta donde menos pensamos, ¿no? Exacto. Que eso le pasó a Nehemías, al pueblo, a Nehemías con el rey. Donde menos pensamos, ¿cómo sé yo que Dios ya me está sacando de esto? Porque mi corazón está cambiando, ¿cierto? Que tú decías. Y porque la gracia de Dios está siendo manifiesta donde yo no pensaba que se fuera a hacer manifiesta. Si uno se pone a ver objetivamente lo que pasó con Nehemías, fue tremendamente milagroso. Si no es la gracia de Dios, no había manera de que el corazón de ese hombre se abriese y devolviesen, porque entendamos esto, se habían llevado los tesoros del templo de Jerusalén, se habían llevado los tesoros a Babilonia. Y tuvieron que pedir que recuperar los tesoros para volver a hacer los sacrificios. Entonces, ¿quién te va a devolver los tesoros? No. Entonces, eso era un milagro de parte de Dios. Así es. La gracia, completa gracia de parte de Dios. Pero cuando se cumplió su tiempo. Amén. Bueno, mis amados, yo sé que cada uno en particular está viviendo su proceso de parte de Dios. A veces, como lo decía Carlos, por nuestras propias decisiones, consecuencias de nuestras propias decisiones, ¿no? Y la invitación en todo este tema es que espera en Dios. No nos aceleremos, no tratemos de abortar la palabra que utilizó Carlos, los procesos de Dios, que Él sabe en qué momento nos va a sacar adelante y avantes en todo esto. Tenemos que pasarlos para fortalecer nuestro carácter, para madurar nuestra vida espiritual, para ablandar nuestro corazón, y cuando ya todo eso esté listo, el Señor mismo se encargará de indicarnos el momento preciso que nos ha de devolver el gozo a nuestra vida. Entonces, vamos con gozo en este momento a pasar este proceso sabiendo que Dios tiene el control y que Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un placer, Alejandro. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y hasta una próxima. Chao, chao.